Esta imagen, la de clases universitarias llenas de alumnado, podría no repetirse hasta el curso que viene. El ministro de Universidades da por concluido el curso presencial en las facultades. Manuel Castells ha informado que no descartan que todo siga siendo online y deja ya en manos de las autonomías universitarias la decisión de cómo terminar las clases y también la evaluación. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Esta noticia de última hora la comentaremos a lo largo de este programa especial. Por otra parte, las gráficas empiezan a dibujar que las medidas de confinamiento están dando resultado. Es la primera vez que el parámetro que mide a cuántas personas contagia cada infectado durante su enfermedad se sitúa por debajo de 1 para quedarse en 0,8. Esta es sin duda una buena noticia que contrasta con los datos del paro. La comunidad es la segunda en la que más sube el paro por el coronavirus, con 35.565 desempleados más en marzo. Analizamos toda la actualidad. Antes, hoy abrimos el informativo con el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Y gracias por atendernos. Lo primero, ¿cómo está viviendo esta situación excepcional, presidente? Bueno, pues yo creo que como cualquier valenciano o valenciana, excepcional. Es una situación que nunca nos hayamos encontrado y por lo tanto pues hemos tenido que afrontarla ya. Ya llevamos varios días así, pues con medidas excepcionales y como podemos, ¿no? Yo creo que sobre todo pues con el ánimo de que pase pronto todo este periodo y de poder abrir las calles y poder volver a la normalidad lo más rápidamente posible. Esperemos que así sea, y desde una institución como la Diputación de Valencia el objetivo, decía, evaluar la repercusión de la crisis y ya ponerse en marcha para dotar a los ayuntamientos los recursos económicos que necesitan, porque estamos hablando de la primera institución, la más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos, presidente. Sí, nosotros, aunque estamos detrás de los ayuntamientos, al final también somos ayuntamientos, ¿no? Y entonces realmente es desde los ayuntamientos donde mejor se van a poder paliar los problemas concretos de la gente cuando, y permíteme la expresión, se abran las calles, ¿no? Ahora hemos tenido que hacer frente a las urgencias derivadas de este confinamiento y de este periodo tan convulso que hemos vivido desde el 12 de marzo, ¿no? Desde el 11-12 de marzo. Pero bueno, la Diputación, yo creo que además trabajando de una manera discreta y de una manera como debe ser ahora, porque es que ya si no soy propenso desde la institución nunca a que las instituciones se dediquen a los grandes anuncios ni tan solo a los protagonismos que no debe, ahora menos. Ahora se debe trabajar en coordinación con otras instituciones, se debe priorizar más que protagonizar y se debe dar soluciones más que titulares. Eso es lo que toca en este momento. Y en ese caso es lo que hemos hecho con total lealtad a la Diputación. Y ahora estamos trabajando, después de las urgencias, más que nada en el post, en ver cómo acoplamos ese presupuesto 2020 que nació finales del año pasado y que no va a ser nada igual, está reorganizándose porque va a tener que atender necesidades de ayuntamientos totalmente distintas y por eso ese instrumento que es el Fondo de Cooperación, que nació además con 40 millones de euros que va directamente a los ayuntamientos, pues va a tener que reorganizarse para movilizar todos los recursos posibles, no planes pequeños de esto, de aquello, sino todos los recursos posibles a los ayuntamientos para que ellos decidan en qué se va a utilizar ese dinero, porque no es lo mismo un ayuntamiento pequeño que uno grande. Uno grande, lógicamente. Y en este sentido, presidente, ¿nos puede confirmar que en los próximos días ya se producirán esos ingresos en los municipios para que puedan realizar las acciones que ellos consideren más oportunas al respecto de esta crisis? Nosotros tuvimos la suerte de que en el presupuesto teníamos consignados ya 40 millones y justamente el día 10 se anunció a los ayuntamientos que estaban a disposición de ellos. Hoy mismo he firmado el decreto de los primeros 20, que ya en un par de días, 3, se ingresarán en las cuentas de los ayuntamientos. También es verdad que hemos pospuesto la recaudación de los impuestos municipales de todos los ayuntamientos que tienen delegados
los impuestos, pero eso no ha significado que los ayuntamientos no reciban el dinero, porque lo ingresamos mes a mes. No han visto menguada su capacidad de tesorería. Yo he de decidir que esa cantidad de dinero, al final los ayuntamientos lo que van a hacer es ponerla en movimiento, en las empresas, en los autónomos, en todos, al final para que se active ese dinero y pueda activar la economía una vez se abran las calles, ¿no? Ese dinero va a ser útil. Eso es lo que pretendemos. Y también es verdad que esa reorganización, pues habrá programas que se van a resentir porque pues tendrán que esperar a que venga otro año, ¿no? Otro presupuesto. En eso estamos trabajando, ¿eh? Ayudas económicas, sí, importantes, decía presidente. Y anteriormente comentaba el tema de las emergencias y en este sentido la Diputación de Valencia comenzaba también el reparto de mascarillas entre los ayuntamientos de la provincia, una distribución importante para ese personal también que está en primera línea del coronavirus. Sí, las otras administraciones evidentemente han tenido que volcarse muchísimo en la compra de material para la sanidad y para servicios esenciales. Los ayuntamientos hemos tenido que, en este caso la Diputación, y lo hemos hecho calladamente y de una manera muy discreta, como te he dicho antes, pues tuvimos que movilizar también con todas las dificultades que hay en este momento en el mercado de todo esto. Nos llegaron ayer y ya se han distribuido en todos los ayuntamientos esa primera fase de distribución de mascarillas para los servicios esenciales de los ayuntamientos, para la policía local, para la gente que atiende en las ventanillas, para los servicios de limpieza. Y ya hemos hecho otro pedido porque ya hemos visto que el canal era seguro, porque todo eso tiene muchísimas dificultades y a partir de ahí pues no solo esas urgencias, sino se ha tenido que, la Diputación desde el día 12 pues ha tenido que acoplar muchísimos servicios de atención a la dependencia, ha preparado edificios que en este momento están cedidos en la Generalitat Valenciana, preparados con mobiliario para acoger aquellas necesidades que sanidad o servicios sociales necesitaban para trasladar personal o enfermos, y un sinfín, ¿no? Hemos tenido que tener las brigadas de Divalterra en reserva. Algunos decían por qué no los acabamos a limpiar calles, pero es que los bomberos y ellos tienen que estar movilizados y no podemos correr el riesgo de tenerlos limpiando calles en un momento determinado, porque si hay incendios o hay inundaciones tenemos que tenerlos completamente limpios. No podíamos arriesgarnos a eso. Ha habido que tomar muchísimas decisiones, pero ya te digo que las hemos tomado en perfecta. Yo creo que agradezco que todos los grupos políticos de la Diputación, todos han estado informados y han agradecido y han colaborado en estas decisiones, y se ha tomado de una manera muy discreta, como toca hacer las cosas en este momento. Creo que, como he dicho, no es momento de titulares, sino que de soluciones. Así es. Y más que van a ser momento de soluciones a partir de que se abran las calles. Por eso hemos de estar en el trabajo, y sobre todo todos los que formamos parte de la Diputación, a lo mejor por eso somos rara avis, formamos parte de los ayuntamientos, somos alcaldes, somos concejales y estamos todos los días al pie del cañón, viendo de que solamente se solucionan los problemas, pues eso, saliendo a solucionarlos. Por cierto, abríamos el informativo con esos datos, presidente: 35.565 desempleados más en la Comunidad Valenciana, aparte de ellos en la provincia de Valencia. ¿Con preocupación estos datos? Sí, esa es la foto fija en este momento. Y yo creo que también nos tenemos que quedar, quiero decir, los datos, yo soy de números, los datos son datos y son fotos fijas. Eso es como las encuestas, son fotos fijas. Lo que hay que ponerse, no nos podemos quejar, no nos podemos quedar solo con esa foto fija. Hay medidas para que esa foto fija, se han puesto en marcha medidas para que esa foto fija cambie, y tenemos que poner muchísimas para que esa foto fija dure lo menos posible. No nos podemos quedar lamentándonos solamente de eso. Esto es, vamos a ver, con toda la gente en casa, con todas las empresas paradas, eso es una consecuencia ineludible. Así es. Y no podemos hacer nada con eso. Si estamos poniendo por encima la salud, que creo que todo el mundo entiende, lo que hay que trabajar es para lo otro. No nos podemos quedar lamentándonos solo de esa cifra. Eso todo el mundo sabemos que esa cifra se ha producido, se iba a producir y es inevitable. Pero lo que tenemos que ver es que las medidas que se van tomando, algunas evidentemente por los gobiernos y por los que tienen los boletines oficiales, y las que vamos a tomar a partir de ahora, y algunos estamos pensando desde las instituciones
dentro de las medidas que nos corresponden tomar a nosotros. No todas las instituciones tenemos capacidad de tomar medidas que tengan que ver con el empleo, vayan a resultar. Tenemos que estar ya en el post, ¿no? Mientras es una cifra. Yo me quedo con lo positivo de después. Sé que es arriesgado, sobre todo para el que esté en su casa y diga, sí, pero yo estoy parado, sí, pero no podemos quedarnos con esa foto. Tenemos que pensar qué hacemos mañana para cuando se abran las calles, cuando sea, no sé cuándo será, que esa cifra baje lo más rápidamente posible y que se active todo. Y sabiendo que somos personas, todos, y que milagros no podemos hacer, ya lo hemos demostrado. Si esta crisis nos demuestra algo, es que tenemos que ser todos muchísimo más humildes, porque en este mundo en el que vivimos, en el que alguno pensó que lo controlaba absolutamente todo, controlamos muy, muy poco. Así es. Y como controlamos muy, muy poco, esa humildad nos tiene que hacer llevar a reflexionar en el mundo, que será completamente diferente el que nos encontremos cuando salgamos fuera, de saber administrarlo muchísimo mejor. Bueno, pues buenas reflexiones. Todo un lujo tenerlo en directo. Presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, esperemos, como usted bien ha dicho en esta entrevista, que pronto se puedan abrir las calles de las ciudades. Gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes. Bueno, y que estéis todos muy bien. Desear a todo el mundo que se cuide, que se quede en casa, es un llamamiento que hacemos los alcaldes continuamente. Es la única manera de protegernos y la única manera de que pronto se resuelva, pronto podamos abrir las calles. Desearos a todos salud y sobre todo un fuerte abrazo a aquellos que están padeciendo el virus en sus propias carnes y a aquellos que están perdiendo a sus seres queridos y no pueden ni siquiera despedirlos como viene siendo costumbre. Creo que tenemos que estar a su lado. Y bueno, y un fuerte abrazo también a todos los servidores públicos, los médicos, los policías, los bomberos, todos aquellos que desde oficinas, desde cualquier sitio están haciendo que todo funcione, todo con la máxima normalidad posible, y todos aquellos trabajadores que desde los servicios esenciales están haciendo que este encierro, este confinamiento, no sea lo más leve posible. Muy bien, pues ahí quedan sus palabras. Gracias, presidente de la Diputación. Buenas tardes. Seguimos en directo, seguimos con el análisis de la jornada. Estamos ya con nuestra compañera Amparo Caballero. Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Datos, podemos decir, algo esperanzadores pese a las cifras que ha dado hoy la consellera? Així és, Sílvia, i és que si en la jornada d'ahir es produïren així en la comunitat valenciana 56 víctimes mortals, avui, afortunadament, s'ha reduït aquest nombre i són 48 els morts registrats en les últimes 24 hores per coronavirus. Una bona notícia que s'afegeix a una altra, i és que avui mateix la consellera de Sanitat, Anna Barceló, ha anunciat, ha informat que es posa a disposició d'aquelles persones que ho necessiten un telèfon gratuït per a que la farmàcia els apropi els medicaments a la seva casa. És a dir, aquelles persones que siguen població de risc, embarassades, majors de 65 anys o aquelles que tenen patologies prèvies, o també aquelles persones que estan confinades a casa perquè tenen símptomes de coronavirus, podran telefonar a un telèfon gratuït, concretament el 936 22 36, 936 22 36, per tal de que la farmàcia més pròxima els apropi els seus medicaments, per tal que no hagin d'eixir al carrer. Para utilizar este mecanismo tienen que encontrarse en alguno de estos grupos de riesgo. Personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con alguna de estas patologías. Hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias. Si cualquiera de estas personas de este grupo de riesgo necesitan sus medicamentos, no es necesario, vuelvo a insistir, que se desplacen a la farmacia. Pueden llamar al número 936 22 36. En ese número de teléfono le atenderán y desde la farmacia más cercana le llevarán sus medicinas a su casa. También pueden solicitarlas a través de los servicios municipales de su localidad.
Bones notícies que s'afegiem al que diem al començament, i és que les xifres de mortalitat per coronavirus a la Comunitat Valenciana estan baixant segons les últimes dades. Així les tenim. En les últimes 24 hores s'han produït concretament 48 defuncions i s'han registrat 386 nous casos. Són menys que la jornada anterior, quan es produïren 414. Pel que fa al total en estos moments, a la Comunitat Valenciana hi ha 443 persones que han perdut la vida pel coronavirus i ja superem els 6.300 infectats. Això sí, bona notícia, s'ha duplicat ese nombre de donats d'alta. Hem passat de vora 200 a més de 400 persones. Bones notícies i bones xifres que alenten aquesta esperança. Encara i tot, la consellera Ana Barceló s'ha mostrat molt cauta, però això sí, ha dit que la pressió en les UCI i en les urgències està baixant. Como están viendo, llevamos ya varios días donde parece, no quiero darlo categóricamente o decirlo categóricamente, que parece que va algo estabilizándose porque no tenemos ningún salto cualitativo. La presión en urgencias, que es algo menor, pero hay que ser muy prudentes, y también por el número de personas que también recuperamos en la UCI que salen a planta. Bones xifres que ens arriben de l'anàlisi dels donats d'alta. Com dient, ara mateix ja són més de 400 persones en la Comunitat Valenciana, un augment que també s'ha produït a nivell nacional. Concretament, en les últimes 24 hores, així, en la nostra autonomia, 192 persones han eixit de l'hospital sense patir coronavirus. Es tracta d'un 80% més que les dades del dia anterior. Respecte a les xifres globals d'Espanya, aquestes han augmentat un 18% i són donats d'alta. I ara mateix hi ha 26.743 persones a tot el nostre país que ja no pateixen el coronavirus. De fet, el ministre Illa ja ha dit que hem passat aquest pic de la corba i que estem prop de ja que les xifres vagin anant més a baix. Això sí, les pròximes setmanes seran claus per tal d'analitzar aquesta saturació de les UCIs. Del total de casos confirmados al día de hoy, 6.092 han precisado ingreso en unidades de cuidados intensivos, lo que supone un incremento respecto al día de ayer de aproximadamente un 4%. Hace una semana el incremento de ingresos en UCI era del 16%. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización. Sin embargo, por la propia dinámica de la epidemia y de la enfermedad, la necesidad de camas de unidades de cuidados intensivos lleva, como sabemos, un retraso respecto a la notificación, a la fecha de notificación de casos. Incluso observando un descenso en el número de nuevos ingresados, las largas estancias en estas unidades producen un efecto de acumulación de pacientes, por lo que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario. Per tal de saber com està afrontant el personal sanitari i també el personal de l'administració esta situació de greu crisi sanitària i també econòmica, contem a l'altra part del telèfon amb Alicia Torres, que és presidenta del sindicat CESIF, així a la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, senyora Torres, per atendre'ns. Gràcies a vostès. Parlaven d'aquesta situació de les UCIs, d'aquesta possible saturació des de la part de sanitat. Quines dades, quina informació, quina valoració els transmeten? La valoració que nosaltres fem i la informació que tenim és que la situació segueix sent complicada i de tensió. D'acord amb la nostra informació, són 10 hospitals que tenen les UCIs saturades, per tant, estem en situacions complicades en molts hospitals encara. I a això se suma la quantitat de personal sanitari contagiat, que, com bé sabem, ja supera els 1.000, i, a més, tenim 2.264 professionals sanitaris que estan aislats o en quarantena sense saber si estan contagiats o no. Concretament, ara que menciona, senyora Torres, la qüestió del personal sanitari, reclameu o denuncieu que només s'han incorporat 7.000 dels 50.000 professionals sanitaris que deurien haver-se posat en marxa per tal de fer front a aquesta crisi sanitària. Efectivament, aquestes són dades a nivell global de tota Espanya.
Però això va ser la nostra denúncia avui al conèixer unes altres dades que també són molt preocupants, que són les de l'atur, i ahir hem reclamat que dels 50.000 professionals que s'haurien d'haver incorporat sols s'han contratat 7.000. Per tant, difícilment se va poder prestar un bon servici i se va poder atendre bé a la ciutadania si no se fan aquestes contratacions supernecessàries en l'àmbit de la sanitat en la situació actual d'emergència sanitària en la que estem. Nosaltres, aquí en la Comunitat Valenciana, també hem demandat informació a tots els departaments per saber com s'estan produint aquestes contratacions, alertats per això 17% que suposa el personal sanitari respecte dels contagiats en la Comunitat Valenciana. Necessitem reforçar el personal sanitari atenent aquests contagis i aquest personal que està aïllat en quarantena que tampoc pot prestar els seus servicis. Per això hem demanat també més tests diagnòstics, perquè el que és fundamental és que aquestes persones puguen passar aquests tests diagnòstics i descartar si són o no contagiats per el virus. I aquests tests que també reclameu no només en el personal sanitari, sinó també en tot el personal de l'administració que treballa en aquest cas per a l'Estat. Efectivament, nosaltres demanem test de diagnòstic fundamentalment per al professional sanitari perquè és el que està en la primera línia de foc i és el que ens té que cuidar als demés ciutadans, però també per a tots aquells servicis que estan prestant-se en atenció al públic i que tenen una perillositat, com pot ser institucions penitenciàries, però també en administració de justícia, en comunitat autònoma, en correus, en policies locals, en bombers, totes aquelles persones que han tingut per el seu servici una possibilitat d'estar contagiats, que tinguin accés a aquestes proves diagnòstiques, de forma que si no estan contagiats per el virus puguen desenvolupar la seva tasca sense problema. I això és una de les fonamentals demandes ara ja. Els mitjos ja els hem demanat durant aquestes setmanes passades perquè han sigut deficitaris totalment, els mitjos de protecció, el que hem denominat EPIs. Aquesta demanda l'han fet durant totes aquestes setmanes passades perquè estaven deficitaris en quasi tots els àmbits i això va portar unes conseqüències ara, i és que tenim casos de contagi i aquests casos de contagi n'hi ha que confirmar-los en aquests tests diagnòstics. I aquestes mesures de protecció, en aquest cas parlem no ja dels sanitaris, que sabem com està la situació, de tota l'administració, han arribat aquestes mesures, aquests tratges, aquestes màscares? Han arribat d'una manera molt lenta, el que demostra que no ha hagut per part de l'administració una anticipació al problema. Els subministres han arribat tard, en inseguretat, no tenim datos molt exactes de lo que anava arribant, i han sigut 2 setmanes les anteriors molt complicades. Esta pareix que en quant a mitjos anem regularitzant la situació, però no obstant el que tenim que assegurar és la reposició d'aquests mitjos de protecció, és dir, que no se reutilitzen materials que no són reutilitzables, perquè això és el que ha passat fins ara al no haver suficients equipos. Per tant, ara el que demanem és que aquesta reposició d'equipos és fundamental i estiga assegurada en tots els àmbits en el fin de que les persones que estan treballant en servicis essencials i en risc de contagiar-se presten els seus servicis en condicions de seguretat i de salut. Doncs se quedem en aquestes reivindicacions. Alicia Torres, presidenta del sindicat CESIF en la Comunitat Valenciana, que arriben aquestes mesures de protecció i aquests tests d'anàlisi per si són contagiats també el personal de l'administració. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès. Más cosas. El presidente Ximo Puig ha avanzado que el personal sanitario de atención social accederá de forma gratuita al transporte durante un mes prorrogable mientras dure el estado de alarma en los servicios Metro Valencia, Metrobús, Tram de Alacant y Tram de Castelló. Lo ha manifestado tras este encuentro por videoconferencia que ha mantenido junto al conseller Arcadi España y también el gerente de Ferrocarrils y la secretaria autonómica de Obras Públicas. Con ello se busca, tal y como ha indicado el presidente, dar las máximas facilidades a los colectivos que se sitúan en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Con la MT es que vosotros estáis declarados infraestructura crítica. A partir d'estos moments, tots els treballadors de la sanitat i del sector sociosanitari podran accedir a un bo gratuït per tal de que durant tot aquest temps que dura aquesta situació puguen accedir als distints espais de treball amb transport públic gratuït. En aquest sentit, la Generalitat Valenciana vol continuar avançant donant les màximes facilitats als treballadors de la sanitat i del sector sociosanitari en moments en els que estan fent un enorme esforç. Això es complementa amb les ajudes que ja saben vostès que tenen relacionades amb els hotels. I ho reitere perquè hi ha hagut algun moment d'una certa confusió. Tots els sanitaris i ara també els sociosanitaris que ho demanden poden accedir a un hotel gratuït per tal de
ajudar a la seva mobilitat i ajudar també, per tant, al descans tan necessari en aquests moments. Y por su parte, la Federación del Transporte de la Comunidad también han reclamado hoy a la Generalitat Valenciana los equipos de protección individual EPIs, en especial las mascarillas para el sector que el Ministerio, dicen, iba a repartir, pero que no llegan. Se lo han trasladado hoy durante este encuentro por videoconferencia. El sector ha agradecido a ambos su disposición a escuchar también al conseller, aunque ya apuntan que el siguiente paso debe ser actuaciones concretas. El presidente se compromete por su parte a apoyar sus reivindicaciones también fiscales y defiende que puedan hacer ERTEs como las empresas sin actividad. La caída de la actividad que eso signifique por el efecto cadena. Claro, o sea, nosotros podemos... Lo que pasa es que eso no... Y lo comentábamos al inicio del informativo, Amparo Caballero, un día en el que hemos conocido las cifras de paro en la Comunitat Valenciana, cifras realmente preocupantes. Més de 35.000 persones han engreixat les xifres de l'atur l'últim mes de març, el que suposa un increment, com anem a veure, de més del 9%. Es tracta d'unes xifres molt preocupants, però que si analitzem a nivell nacional, així estan les dades. Ja veuen, en març de 2019 l'atur va disminuir en vora 33.000 persones, però en este 2020 ha augmentat, ha pujat en més de 300.000. La mateixa xifra la tenim reflexada en les xifres d'afiliats a la Seguretat Social. En este cas, si en un mes de març normal, en el del 2019, va augmentar en vora 150.000 persones, en este cas, en este 2020, i degut a esta crisi del coronavirus, ha disminuït en 243.000 persones. I com diem respecte a la Comunitat Valenciana, aquestes són les xifres, més de 35.000 aturats, el que suposa un 9,71% més respecte a les xifres anteriors. En total, 400.000 persones estan ara mateix sense treball a la Comunitat Valenciana. Xifres preocupants i que ens situen com a la segona autonomia més afectada per este atur, per esta crisi del coronavirus que té els seus efectes en l'ocupació. El efecto del coronavirus en el empleo. En marzo, la Seguridad Social perdió 834.000 afiliados por el impacto del COVID-19. El número de cotizantes se queda en 18,4 millones. El paro registró el mayor aumento mensual de la historia, 302.000 nuevos parados. El total de parados suma 3,54 millones de personas. Que queda mucho trabajo por hacer. Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas, pero sí he de decirles que, como están comprobando, la propia Unión con la presidenta a la cabeza, está señalando el mecanismo de los ERTEs españoles como uno de los caminos a seguir. Estos datos son muy espectaculares, son datos sin precedentes, tanto en el paro como en la caída de afiliación, pero responden también a una situación absolutamente sin precedentes y excepcional, donde evidentemente es simplemente el reflejo el reflejo real de una caída, de una disrupción en actividad. Los mayores descensos se producen en construcción y hostelería. Hay un importante aumento en actividades sanitarias. En marzo hay dos situaciones distintas. La primera mitad del mes tiene una evolución habitual. La segunda mitad refleja el parón de la economía por la pandemia del coronavirus. Se desploma a partir del día 12 de marzo. En la ocupación, la mayor caída se produce en el régimen general, 855.000 empleos. En los autónomos se registraron 41.000 bajas. I uns treballadors que sí que continuen al peu del canó i per tal d'atendre les reivindicacions veïnals i els problemes que puguen sorgir en les comunitats de veïns són els administradors de finques. Per saber com estan afrontant esta crisi, esta situació, contem a l'altra part amb Sebastián Cucala, president del Col·legi d'Administradors de Finques de València i de Castelló. Moltíssimes gràcies, senyor Cucala, per atendre'ns. Hola, buenas tardes. Parlàvem de que la seva professió, l'administrador de finques, és una de les que s'ha considerat essencial en l'últim Reial Decret. Per tant, vosaltres continueu treballant. Sí, nosotros, después de la aprobación del Real Decreto del pasado 29 de marzo, dentro de las actividades que se han considerado esenciales, continuamos trabajando. Ya estábamos trabajando desde la declaración del estado de alarma
la mayor parte de despachos mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, y con el personal normalmente trabajando desde casa para cumplir con las recomendacions i con les exigències governatives. Com esteu portant, com està sent l'activitat per al Col·legi d'Administradors? S'estan produint molts problemes en les comunitats de veïns? Està sent una situació difícil? Pues se ha producido una época, digamos, o unos días de acoplamiento, en primer lugar, a todo el mundo, lo que era el confinamiento en los edificios. Ha habido que hacer campañas de divulgación para un poco que supieran los vecinos qué era exactamente lo que se podía hacer y lo que no, especialmente la limitación de uso y la prohibición de las zonas comunes para esparcimiento y para actividades deportivas, como se produjo en los primeros días. Pero posteriormente ya parece ser que se ha ido normalizando la situación y seguimos realizando una función de especialmente verificar que los servicios y elementos comunes continúan funcionando, pero digamos ahora ya dentro de lo que son las tareas propiamente de mantenimiento y conservación. Perquè una de les qüestions més controvertides, ho acaba de dir, senyor Cucalà, era aquesta qüestió de l'ús de les zones comunes, si podíem ir a fer un passeig per el bloc de la finca, no? O per l'aparcament, no? Pel soterrani. Prohibidíssim. Exacto. Al principio un poco la polémica, digamos, era el saber si había o no la posibilidad de hacer uso de esos elementos, pero vamos, las órdenes gubernativas eran claras de que solamente se podía hacer uso de los elementos para el cuando hubiera que salir en los casos muy concretos en que permite la normativa, pero ni para hacer uso deportivo, ni para bajar a leerse un libro al jardín de la comunidad, ni para otro tipo de usos que eran incompatibles con la finalidad de lo que pretende la normativa, que es evitar concentraciones de gente i que se propague el virus. M'agradaria preguntar-li ja a nivell del que està sent el dia a dia dels administradors. Ara sembla que la gent estem més propera als nostres veïns, se fan la comunitat, no? Si necessita alguna qüestió, qualsevol cosa, si hi ha persones majors. Heu notat que ara hi ha menys problemes dins de les comunitats de veïns, que s'ha generat un ambient de solidaritat? A ver, sí que es verdad que cuando se producen este tipo de situaciones que son, digamos, nuevas porque no se han vivido nunca, pero son situaciones en las que se suele ver la parte, digamos, más solidaria de los vecinos y de los ciudadanos en general. El hecho de que los vecinos se ofrezcan y eso se ha hecho viral en muchas redes, que se ofrezcan para poder hacer pues recados o para determinadas personas que no pueden por sí mismas valerse para poder salir a la calle o que incluso están en grupos de riesgo y que es aconsejable que no se muevan de sus casas para ninguna salida, pues es un tema que sí que estamos viendo y que además es uno de los temas que más pueden enorgullecer a los vecinos, el poder prestar un servicio a aquellos vecinos que estén en peores situación y que no pueden valerse para poder ni siquiera ir a la compra o ir a la farmacia a comprar medicamentos y que otros vecinos les puedan hacer ese tipo de recados. Doncs esperem que encara que acabi este confinament, d'esta situació, i aquest clima d'amistat, de solidaritat i sense enfrontaments entre els veïns continuï al llarg de molt de temps. Moltíssimes gràcies, Sebastián Cucalà, president del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló. Buenas noches, gracias. Más cosas. El Día del Sport 2020 se reinventa para poder llegar a toda la comunidad. La crisis sanitaria provocada impide que se celebre en los centros educativos, pero ahora se trasladará a cada hogar de la comunidad. Se mantienen también los premios a los centros educativos que animen a su alumnado a participar en esta iniciativa. Cerca de 150.000 escolares celebraban el año pasado en Oliva el Día del Sport en la Comunidad Valenciana. Estas imágenes no podrán repetirse de momento, pero habrá celebración este año.
Y es que debido a la crisis sanitaria, la Fundación Trinidad Alfonso y la Consellería de Deportes han decidido adaptar el formato a la actual situación, evitar así su suspensión y promover que todos los niños y niñas de la Comunitat Valenciana sigan haciendo deporte a lo largo de esta jornada. Así, el próximo 6 de abril, el Día del Esport, quiere ser más multitudinario que nunca, ya que pretende que además de los propios niños y niñas se sumen también sus familiares, de manera que todos se involucren en la planificación y celebración de esta jornada. Además, con la intención de provocar salir de la rutina de la cuarentena y aprovechar al máximo esta jornada, la acción se amplía y no se va a centrar únicamente en el ejercicio físico, sino que también se va a pedir a las familias que muestren sus hábitos saludables, como el desayuno o la comida, a lo largo del próximo 6 de abril. La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ha destacado que con este nuevo enfoque pretenden animar así a todas las familias y al alumnado en esta cuarentena y hacer algo diferente. Este año habían sido casi 750 los colegios los que ya habían confirmado su participación en una jornada deportiva. Así se presenta el Día del Esport este año para seguir demostrando entre todos que, a pesar de las circunstancias, estamos en la comunidad del Esport. Impaciencia, incertidumbre y miedo son sentimientos provocados por esta situación excepcional que estamos viviendo. Hoy buscamos la opinión de los profesionales, consejos para superar este momento complicado. Lo que tenemos que trabajarnos muy bien es el ser conscientes que estamos en un periodo de adaptación. Ahora mismo estamos en un mundo virtual. Quiero decirte, los cumpleaños son virtuales, las quedadas son virtuales, pero hay que hacerlas porque es la vida. La gimnasia hay que hacerla virtual, el teletrabajo. Bien, cada uno que se vaya estudiando en esos 10 minutos, esos 15 minutos, de qué manera él mismo se contribuye a tener este equilibrio y esta paz. De esta manera podemos propagarla, cuando uno la tiene en sí mismo, la puede propagar a los demás. Y yo os invito a hacer esta actividad. El impacto del coronavirus crece en la población más mayor, por lo que el confinamiento dentro de este colectivo debe ser aún más estricto. Esto puede conllevar una serie de problemas adicionales. Por eso, desde las autoridades sanitarias recomiendan una serie de consejos destinados exclusivamente para las personas mayores. Conocemos mejor hoy el programa Mejora. Lo hacemos con el doctor responsable del proyecto, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, doctor José Viña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, enseguida entramos en este proyecto, pero antes, como profesional sanitario, ¿cómo está viviendo toda esta situación con pues estos profesionales que ahora mismo no tienen ese material sanitario? ¿Con preocupación? Sí, con preocupación. Entre esos profesionales está mi hija. O sea que sí que estamos preocupados. Y la realidad es que se están haciendo las cosas bien, pero se podrían haber hecho mejor. Pero de todas maneras, yo espero que las medidas de aislamiento, más algunas que vamos a comentar ahora, nos ayuden a superar esto. Lo que no estoy seguro es de que sea a corto plazo. ¿Es poco optimista en este aspecto? Hombre, no, soy optimista porque sí que se va a resolver, ¿eh? Sí, como decía, a corto plazo, le preguntaba por esto. Pero bueno, es cierto. Corto, en 15 días no se va a resolver. Bueno, pues hablamos de los mayores y hablamos de ese programa que tan bien está funcionando, porque ahí queremos ayudar con su experiencia. ¿Qué ha sido este proyecto, doctor? El objetivo, retrasar y prevenir la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad para los mayores? Pues la fragilidad es, por ejemplo, la incapacidad de una persona de responder a una agresión. Una persona mayor que tenga dificultad para levantarse de la silla, piénselo. Que tenga dificultad para coger una botella. Que tenga dificultad para andan lentos. Ese tipo de personas los médicos, especialmente los geriatras, le llaman frágil. Y eso lleva a la dependencia, es decir, a que ya no te puedes levantar del todo y no te puedes levantar ni del váter que necesitas una persona. Mediante este programa de ejercicio que
nosotros hemos diseñado y que funciona y que ya ha funcionado muy bien, hemos conseguido retrasar mucho esa fragilidad. Eso, en el contexto actual, tiene unas peculiaridades. El programa funciona mucho mejor cuando uno se reúne, y lo hacíamos así en ayuntamientos, etcétera, porque la gente al estar junta hace mejor el programa. Pero como ahora no podemos, hay que estimular a la gente que está en casa a que haga el programa de ejercicio. ¿Por qué? Pues porque cuanto más fuerte estés y más lejos de la fragilidad, menos vas a coger enfermedades. Menos dependiente te vas a hacer, menos silla de ruedas. Y por último, aunque lo digo con la boca pequeña, pero es probable que cuanto más fuerte estés, si te contagiases, menos riesgo de tener una enfermedad grave. Eso lo estamos estudiando ahora. Pues el objetivo, retrasar y prevenir la fragilidad, es fácil con este programa. Para nuestros mayores que nos estén viendo, doctor, son fáciles, por las imágenes que nos ponían nuestros compañeros, fáciles de hacer en casa. Están solos la mayoría de ellos, nuestros mayores. ¿Cómo les animaría a que entraran, a que lo vieran, a que lo hicieran a diario? Lo que yo mismo hago en otras actividades es marcarme un horario. Yo les diría, miren, se tiene que levantar a la misma hora siempre, póngase el despertador a la misma hora y decida, pues yo voy a hacer el programa de ejercicio a las 11. Se pone una alarma que le llame un hijo y a las 11 que se ponga a hacer el ejercicio. Una opción muy buena es que hagan un grupo por teléfono y que todos los amigos se llamen a las 10:30 y digan, bueno, amigos y amigas, a las 11 hacer ejercicio. Y así te ayuda psicológicamente saber que tu amigo está haciendo el ejercicio en su casa. Si no tienen facilidad, porque muchas veces no es fácil hacer una videoconferencia, si lo pudiera hacer, que lo hagan, porque ves al amigo y te pones a hacerlo. Cuanto más espíritu de grupo necesariamente aislado en casa en esta temporada, mucho mejor. Pues pero que lo hagan. Bueno, pues nos quedamos con esa frase, que lo hagan. Programa mejora.es es la página web para intentar desde casa hacer estos ejercicios y prevenir la fragilidad. Doctor catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, doctor José Viña, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos vamos, lo hacemos repasando los datos de la jornada. Amparo Caballero, volvemos a pulsarlos. Efectivament, perquè en esta jornada s'ha reduït el nombre de morts a la comunitat valenciana. Si la d'ahir eren 56, avui només hem de lamentar 48 víctimes mortals. 6 són les dades. Concretament, en estos moments hi ha més de 6.000 persones infectades en la comunitat i, això sí, 432 donats d'alta. S'ha incrementat un 80%. Pel que fa a les dades en Espanya, avui també han superat aquest pic. 950 persones han sigut víctimes pel coronavirus en les últimes 24 hores. Això sí, 26.700 han estat donades d'alta, el que suposa un increment del 18%. Xifres que reclamen i que parlen ja d'esperança. Sembla que els donats d'alta i els ingressats en la UCI van augmentant i disminuint en ambdós casos. Gracias, Amparo Caballero, como siempre, por toda la información, y nos quedamos con ese dato esperanzador. Nos vamos, somos responsables, porque así lo dicen estas imágenes, no nos rendimos, mantenemos la confianza en nuestros sanitarios y seguimos las medidas establecidas. Estamos más cerca de lograrlo. Gracias por estar ahí, cuídense y hasta mañana. Buenas tardes, buena nit. Que sí, tranquila, mamá, que tengo de todo. Tengo unas décimas de fiebre. De momento lo mejor es quedarme en casa. ¿Cómo? Trabajar desde casa con los niños no es fácil, pero lo prefiero a mi jefe. Mariana, voy a bajar a comprar. Si necesitas algo me lo dices y te lo subo, ¿eh? Pero usted no vaya a salir de casa. Te paso un tutorial para que te quites bien los guantes y luego ya sabes, agua y jabón. Tío, ¿te puedes creer que Dani me ha dejado de hablar porque le he ganado la partida al Trivial? No he hecho tanto deporte en mi vida. Cuando salga rayo. Papá, ese WhatsApp es falso. Deja de compartirlo, que no ayuda. Abuelo, te he dibujado más alto que papá y papá sí que ha enfadado. A ratos me subo por las paredes, pero bueno, a ver si así le damos la vuelta a la dichosa curva. Un día más es un día menos. Quédate en casa, por ti, por todos. Este virus lo paramos unidos.